Bien, bendiciones para todos. Estamos en nuestra escuela Hacer del Agua y del Espíritu, el Pastor Espíritu, ¿sí? Nos pueden estar siguiendo también por YouTube o por Facebook, ¿no? Darío Rodríguez, y ahí van a aparecer los videos de lo que estamos ministrando. Amén. Y después vamos a enviar también los números para que si alguien necesita comunicarse por algo con algunos del equipo de liderazgo puedan hacerlo. Amén. Entonces continuamos en base a lo que venimos. Vemos que su espíritu da vigor. ¿Se entiende lo que es vigor? Como fuerza. Sí, similar a fuerza. Vigor está relacionado con vitalidad, la fuerza vital para hacer tal cosa. A hombres para hablar el mensaje de la verdad con denuedo y valentía. Por lo tanto, si a alguien le da chucho hacer lo que Dios lo llamó, bueno, el vigor necesario está en su ruaj, está en su espíritu. Amén. Es por su espíritu, no es por tu intelectualismo, no es por tu fuerza humana, es por su espíritu. Amén. Por lo tanto, si Él te llamó, Él te va a respaldar, te va a fluir así como lo llamó a Josué. ¿Sí? Lo único que tenés que hacer es dejarlo fluir a Él. Amén. Lo único que no tenés que hacer es ponerte a ser vos en vez de que sea Él. Después ahí va todo bien, Él te va a saber las papas hasta lo que no sabés. ¿Sí? Pero si uno quiere ser Él, en vez de Él, entonces ahí empiezan los problemas. Amén. ¿Qué dice allá la verdad con? Denuedo. Denuedo. Denuedo, sí. Ah. Y valentía. Sí, se podría sustituir con mucha pasión, con mucho esmero, ¿viste? Bien. ¿Dónde estoy? Ante opositores. Ante opositores. Arriesgando su vida. Una de las amedrentaciones que te pone el enemigo cuando el Padre te está llamando, te está mostrando para ir a algún lado, ¿sí? Es, uy, vas a ir ahí, ¿cómo vas a ir ahí? ¿Estás loco? ¿Y si te matan? El que quiere guardar su vida, La perderá. y el que la entregue por su causa, la ganará. Todo aquel que tenga miedo por su vida, entonces el diablo y la muerte tienen algo de control. Porque el diablo puede acceder y tener control a todo aquel que tiene algo de miedo a la muerte. ¿Sí?
Cuando nosotros sabemos que nuestra vida es del Padre, entonces ya no vamos a tener miedo de algo que lo entregamos, porque no lo tenemos. Amén. ¿Se entiende? Cuando tenemos miedo porque no entregamos todo. Y en lo que no entregamos todo, entonces tiene acceso el otro. Me parece que nos conviene entregar todo. Sí. ¿Sí? Porque pasa eso. Pasa. Siempre vienen las voces de las tinieblas. No, vos estás loco, mirá, y si te pasa así, allá. Y pero, si no estamos acá para hacer lo que el Padre nos envía, entonces ¿para qué estamos acá? Si venimos a cumplir su propósito. Para ayudar y continuar ese propósito es que somos padres y tenemos hijos, es que venimos de ciertos padres biológicos, ¿sí? Y la familia, sí, los seres queridos que vamos encontrando, sí, ¿no? Todo eso estimula, pero lo más importante es el propósito que venimos a hacer. Por eso hay que puede tener todo eso y no le falta nada, pero si vive una vida sin propósito, vive como un barco a la deriva, probando cualquier cosa, metiéndose en cualquier boca de lobo, ¿no? Porque es como que está perdido, está en una búsqueda constante. Pero el que ha encontrado y se le ha revelado el propósito, entonces ya tiene rumbo y dirección. ¿Amén? Amén. Tenemos que entender que estamos acá como peregrinos. Somos permanentes en el Espíritu, somos permanentes en el reino, somos permanentes en el Padre. Pero acá en la tierra somos pasajeros, somos peregrinos. Amén. Venimos de Él a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a Él. Nuestro origen y nuestro destino. Amén. Y eso nos hace que acá vivamos con dirección. ¿Sí? Desde esa convicción. Una cosa es saberlo mentalmente y otra cosa es estar convencido de eso. Bien. ¿Alguien tiene de Miqueas 3:8? Amén. Bueno, que quiera leerlo. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Amén. Entonces, él estaba lleno del poder del Espíritu de Dios, de juicio, que ¿de dónde venía el juicio? De la fuerza para la de ¿De Jehová. dónde venía esa facultad de traer juicio? De Dios. Y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Wow. Entonces Dios puede usar a alguien para soltar juicio. Sí. ¿Qué sería juicio? Una Sí, sentencia. está relacionado con juzgar. Quiere decir, no es que la persona lo va a juzgar, ¿eh? No es como se entiende, sino que la persona hablando de parte de Dios le dice al otro que ahora va a ser juzgado por esto, esto y esto y esto. Y que a causa de que hizo así, ¿no? Le estoy resumiendo un montón de casos que profetas hablaron así. Entonces, así dice el Señor. Cuando Él te dijo que hicieras así, 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 entonces vos hiciste esto, esto y aquello otro. Por eso ahora te va a pasar esto, esto, esto y aquello otro. Consecuencias. ¿Se entiende? Como Daniel lo dijo. Exactamente. Entonces el profeta muchas veces va a traer juicio. ¿Sí? Y no pasa solamente con Siempre se escucha menos amén. Amén. Hay un profeta que decía, una vez estábamos viendo con Jesse y él decía, cuando iba a un lugar y le preguntaba al padre si iba para redención o para juicio. ¿Sí? Sí, porque muchas veces la misma presencia del profeta, cuando el padre quiere juzgar y traer juicio de un lugar, la misma presencia, aunque no abra su boca, emana eso. ¿Y qué? Uy, este que está lleno de demonios, pasan toda la desgracia. No, es que el reino viene a juzgar también. Eso lo dice perfectamente el apóstol Pedro, perdón. ¿Sí? Hablando de los judíos. Y dice que si él los llamaba a un nuevo pacto y a un reino inconmovible, entonces el reino viene con justicia y juicio a juzgar. ¿Y a quién va a juzgar si no es primero a nosotros? Decía el apóstol Pedro, porque claro, ellos eran los hebreos, los judíos, de donde vino. ¿Sí?
la salvación y fueron los primeros que tuvieron la posibilidad de conocer la salvación a través del Mesías. Y la mayoría y los que estaban como liderazgo en algunas áreas lo rechazaron y fueron los que dijeron que lo crucifiquen. ¿Mm? Y después lo seguían rechazando el mensaje. Entonces, muchos de ellos hasta el día de hoy. Entonces, claro, el juicio primeramente empezó por ellos. ¿De qué forma? Y con todas las atrocidades que hacía el Imperio Romano. ¿Mm? En los apóstoles no. ¿Sí? No, o sea, no era que era justo, pero fue necesario para que después fuera juzgado el Imperio Romano. ¿Se entiende? Pero nosotros, sí. Amén. Se me viene una palabra que dice que si Dios es amor, con amor, ¿qué hace? Corrige. Uh-huh. Pero no los juicios son para castigar, No. sino para corregir. Exactamente. Sí, un punto muy importante. Cuando nuestro Padre trae juicio sobre un lugar, ¿no? O una persona, una familia, lo que sea, el juicio no es desde una intención, claro, desde una intención del corazón del Padre de destruir. Fíjense en todos los juicios que se activaron cuando Adán toma la mala decisión, pero enseguida el Padre a través de ese juicio activa un plan de redención para que la humanidad se vuelva a Él. Entonces todo juicio del Padre en realidad no es con intención destructiva de algo, y sobre todo después de la era del Mesías, del propósito cumplido en el Mesías, sino para que esa nación, esa persona, esa familia se vuelva a Él. ¿Se entiende? Amén. Bien, ¿notaron eso? Que la mayoría de las personas fueron corriendo en los brazos de Dios en medio de una desgracia, Sí. y si le iba todo bien, ¿no? Mm. Seguían con su vida como joya. Sí. ¿Ven? Entonces el juicio justamente es producido por el Padre para que se vuelva a Él, así como el hijo pródigo. El hijo pródigo. Claro. ¿Sí? Bien. Aló, Sí. después de vigor, y Sí. dice nombres, ¿no? O hombres. Hombres. Hombres Acá. para Acá, gracias. hablar. Su espíritu da vigor a hombres para hablar el mensaje de la Sí. verdad con Ahí denuedo está. y valentía. Ante opositores eso. arriesgando su vida. Está ¿Sí? bonito. Gracias. Bien. Bueno, borro esto, ¿no? Sí. Sí, bonito. Por vos está, entonces borro. Me falta mi discípula Yasmín. ¿Dónde está mi discípula Yasmín? Debe estar arriba. Esta parece negro. Bien. Después, su presencia respaldando a sus hijos, lo puse, resulta, o resultando, en bendiciones y prosperidad. ¿Sí? Y acá lo vemos en Ezequiel 39:29.
Isaías 44, 3 y 4. Vamos a buscar. Mientras... Sí, está bien, vamos a buscar ahí. Dijimos Ezequiel 39-29. ¿Qué dice ahí? Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Yahweh el Señor. ¿Amén? Amén. Bien, entonces dijimos que su presencia, ¿no?, respalda a sus hijos, resultando en bendiciones y prosperidad, cuando su presencia respalda a sus hijos. Amén. Bien, entonces vieron como dice acá. ¿Qué significaría que Él esconde su rostro? Eso va a significar que Dios respalda, va a significar que haya prosperidad en esa persona o en esa familia, o bendición. No, entonces eso es lo que significaba cuando dice, ni esconderé más de ellos mi rostro. Amén. Porque habré derramado de mi espíritu sobre toda la casa de Israel. Isaías 44, 3 y 4. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Aparece agua, ¿ven? Aguas celestiales. Y ríos sobre la tierra árida. ¿Cuándo sucede esto? Fuerte y con confianza. ¿Cuándo sucede esto? Que su espíritu viene así, con sus aguas, y se derrama, como dice acá, sobre el sequedal. ¿Se entiende la palabra sequedal, no? Sí. ¿Cuándo, Judy? Sí, cuando la persona se acerca a él. Cuando justamente alguien se abre, acepta, recibe, ¿no? Entonces él viene ahí. Ahora, ¿cómo estaba entonces el estado de la persona sin Dios? Seco. Exactamente. Árido. Igual. Ese- ¿Sí? Y ríos sobre la tierra árida. ¿Ven? ¿Por qué? Porque todo lo que podía haber llegado a ver, y todo lo poco mucho que hubiese divino, se lo comieron y lo chuparon los bichos. Entonces, claro, eso que lleva a secar a la persona. Y no estamos hablando que en el extremo de una enfermedad, estamos hablando de cómo se siente interiormente. ¿Alguien habrá pasado alguna vez así? De replantearse, más allá de que no, el sistema del mundo tiene como muchos métodos de distracción para no meditar en su estado interno. Los métodos de distracción son boliche, ámbitos de farra, ¿no? Que no está mal hacer, festejar un cumpleaños, ¿no? Compartir, no está mal, no es lo que estoy hablando. Pero sí me entienden, ¿no? Sí. Vivir de determinada manera, así. Entonces, pero cuando se encuentran consigo mismo, se quedan, ¿no? O se despiertan y se quedan sentados en la cama, como mirando a la nada, y se sienten así. No saben por qué se sienten vacíos. ¿Les ha pasado? Amén. Y sin rumbo, sin destino, sin saber para qué están. Bueno, todo eso es sentirse vacío, porque justamente no están sus aguas, no está su palabra, no está su presencia, que me
da ese sentido de seguridad, de orientación. Sí. ¿Está? Ya está. Ah, se bajó la térmica, man. Bien, entonces por eso derramaré yo agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Derramaré aguas, ¿por qué? Sobre el sequedal. ¿Sí? Entonces, cuando él viene sus aguas por primera vez en una persona, en alguien de esa generación, ¿sí? Entonces justamente vinieron sus aguas, lo que venían siendo de territorios y territorios y territorios de sequedad. Amén. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Amén. Esto va de la mano con lo que el Padre había hablado hoy terminando la oración. Amén. Amén. Bien. Entonces, cuando su presencia está respaldando que uno está en el pacto en cuanto al Mesías, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que creo, que reconozco, que recibo y comienzo este camino donde comienzo a entrar en los procesos de purificación, de sanidad, de liberación, ¿sí? Entonces, su espíritu comienza a generar este aspecto y va trayendo gradualmente sus bendiciones y su prosperidad. Amén. Primeramente en el alma, porque la palabra habla de que deseo que prosperes en la vida este funcionamiento y esta ley espiritual. Entonces no lo habla en contraley. No dice que deseo que prosperen todas las cosas para que pueda prosperar tu alma, ¿ves? No, porque sabía esta ley espiritual. Primero el alma. Amén, claro. ¿Sí? Bien. Vamos a ir al último factor de la noche. Ahora, hermoso el piso nuevo, pero está medio engañoso, hay que caminar con cuidado porque... Cambiamos la zapatilla. Sí, encima nos están filmando. Bien, entonces también tiene... Pero todo el que se cae sabe levantar. También tiene la capacidad de juzgar y ejecutar juicio. Sobre hombres, naciones, y ejecutar sus decretos judiciales. Ah, no, está bien. Judiciales. Bien, y acá tenemos el pasaje de Isaías 30,
27 y 28. Isaías 50 y 9. Y 19. Bien. En esos casos, Ruach, que sería la traducción de espíritu, ¿no? Desde el hebreo, podría traducirse ráfaga. Como Dios habla de hacer estalle su ráfaga de tempestades de viento en su furia, en su ira. Y acá aparece el pasaje de Ezequiel 13, 11 y 13. Bien. Isaías 30, 28 y 29, ¿quién lo tiene? ...30, 28 y 29 de Isaías... ...dice... ...y aquí que el hombre de Yahweh viene de lejos... ...su rostro encendido y con llamas de fuego devorador... ...sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume... ...su aliento cual torrente que inunda... ...llegará hasta el cuello... ...para zarandear a las naciones con criba de destrucción... ...y el freno estará en la quijada de los pueblos... ...haciéndole cerrar... ¿Ven? Eso es lo que dice acá cuando dice también tiene la capacidad de juzgar y ejecutar juicio sobre hombres, naciones y ejecutar sus decretos judiciales, ¿no? Isaías 30, 28 y 29. Isaías 59.
27 y 28, ¿verdad? Sí. 27 y 28 era. Sí, lo leí a los dos. Vos dijiste 28 y 29. Ah, 27 y 28. Sí, gracias. Isaías 59, 18 y 19 dice, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Yahweh levantará bandera contra él. Amén. ¿Ven? Bien, entonces, en esos casos, Ruach podía traducirse ráfaga, como Dios habla, ¿sí?, de hacer estallé su ráfaga de tempestades de viento en su ira. Vamos a verlo en Ezequiel 13, 11 al 13. Amén. Acá lo tengo. Bueno. Y di a los recurridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubriste? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Amén. Amén. Bien. Entonces, el otro día hablaba con unas personas de que uno cuando no entiende, ¿no?, y le venden como dos extremos. El Dios ese ser supremo que es como que está custodiando de que nadie se manda ninguna para darle un palazo, ¿sí? O el otro, es como que el Dios sobreprotector, permisivo de todo, porque Él es bueno. No, Dios no es ni un extremo ni en el otro. Amén. Dios es bueno, y dentro de su bondad, por su amor y su bondad, está la corrección. Amén. Amén. Entonces, sí, nuestro Padre es muy bueno, perdonador, tiene misericordia, que se entiende en la posición que uno está y se compadece para sacarlo, pero no es que Dios lo podemos agarrar de tonto, ¿sí? No es que podemos hacer lo que se nos da la gana todo el tiempo, y cuando, bueno, total, Él me perdona, no va a pasar nada, porque así le pasó a Sansón y terminó sin ojos. Amén. Amén. Porque el ejército enemigo le arrancó los ojos. Y ahora, que Dios quería eso, no, Dios no quería eso, pero fue la consecuencia de las malas decisiones que Él tomó, ¿sí? Y la palabra dice algo muy clave, que cuando Él se levantó y pensó que iba a tener la misma fuerza que siempre, dice, y no se dio cuenta que el Espíritu de Dios ya hace rato se había ido de Él. Y le quedaba la fuerza porque Él no había terminado de romper el pacto que tenía con el pelo. Cuando Él vende el pacto que tenía con Dios, que revela el secreto, entonces, chao, ahí se le fue hasta la fuerza. Pero hace rato que ya Dios no lo respaldaba. Entonces, no podemos jugar con eso. La corrección y el juicio por corrección también viene de nuestro Padre. Todo tiene un límite, inclusive la tolerancia, porque la palabra dice hasta que llegue el colmo del límite de su maldad. Entonces, ahí venía el juicio. Mientras que no llega al colmo, el Padre está dando oportunidad de arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, tenemos que entender eso, ¿sí? Entonces, también está la capacidad de juicio para todo lo que es obra de tiniebla. El tema es que si un ser humano, que si bien Dios lo ama, pero está ligado con esas tinieblas, a las cuales van a ser juzgadas, cuando viene el juicio para esas tinieblas, como ese ser humano eligió estar ligado, entonces eso le afecta a esa persona también. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Cuando viene el juicio para las tinieblas, como esa persona estaba ligada con esas tinieblas, le afecta a ella también. ¿Me siguen?
Amén. Bien. Entonces, tenemos que entender eso. Tenemos que entender de que muchas veces, aunque entiendan o no lo entiendan, vamos a tener que hablar cosas de parte de Dios duras. No podemos elegir lo bueno de Dios y lo que es incómodo, ¿no? Amén. Es lo que le dijo Job a la mujer, que tomaremos solamente lo bueno de Dios. Hay muchas cosas que son duras, que son incómodas. Que así será a ellos, porque quizás nosotros personalmente no tenemos nada con ellos, pero hay algo que Él tiene que arreglar con Dios. Y muchas veces como profeta vamos a estar envueltos en su espíritu y en su fuego y soltarle palabras muy duras que quizás nosotros no nos atreveríamos a decirle. Porque el profeta también viene a abrir los cielos, a traer bendición, a traer resurrección, pero muchas veces también viene a traer juicio. Y tenemos que aceptarlo. Amén. Amén. Porque si no, dice la palabra, lo que vos no le hablares cuando venga el juicio, si no lo hablas, entonces la sangre de ese viene sobre tu cabeza. Ahora, si vos hablas lo que yo te digo y no te creen, entonces su sangre cae por su cabeza. ¿Se entiende ese término, no? Amén. Amén. Vamos a orar.